El 15 de mayo del año 2017, un avión se encontraba en pleno vuelo sobre el famoso Triángulo de las Bermudas. Al mando del aparato estaba el fundador de la compañía Xort, Nathan Ulrich, quien viajaba junto a una mujer y sus dos pequeños hijos de 3 y 4 años de edad. El grupo, que había disfrutado de unas merecidas vacaciones en Puerto Rico, regresaba a Florida cuando el infortunio se cernió sobre ellos. En un abrir y cerrar de ojos, el avión desapareció de la pantalla de los radares y las comunicaciones se interrumpieron. Cuando los equipos de búsqueda llegaron al lugar donde se suponía que debía encontrarse el avión, encontraron tan solo restos del mismo, dispersos en las aguas al este de las Bahamas. Ninguno de los cuerpos fue recuperado. Según ciertas fuentes, Ulrich era considerado un piloto de altísimo nivel, con muchos años de experiencia en el aire. De hecho, había trabajado como tal para la Guardia Costera Auxiliar durante un periodo de casi una década. Por tanto, su desaparición no podría atribuirse a las condiciones climáticas, lo que añade aún más misterio al triste suceso. Para algunos, estas 4 personas son las últimas víctimas de uno de los fenómenos más famosos y misteriosos del mundo, el Triángulo del Diablo. Si hay un enigma que se presenta con la regularidad de las olas en la costa, ese es el del Triángulo de las Bermudas. Cada cierto tiempo, la misteriosa región vuelve a emerger en los medios de comunicación, y junto a ella, también suelen surgir científicos que proponen nuevas teorías para explicar el fenómeno. Parece que estos científicos, resuelven misterios, aún no han asimilado lo que dijo el filósofo francés Fontenelle. Antes de explicar los hechos es necesario comprobarlos. De este modo se evita el ridículo de encontrar la causa de lo que no existe. Según las estimaciones, en los últimos 500 años ha habido entre 200 y 1000 incidentes en el Triángulo, lo que se traduce en un promedio de 10 desastres al año. El investigador Howard Rosenberg, en su artículo de 1974, Exorcising the Devil's Triangle, publicado en la revista Sealift del Naval History and Heritage Command, informó que en 1973 la Guardia Costera había respondido a más de 8000 llamadas de rescate en esa zona. Sin embargo, en el último siglo solo se habían tragado el Triángulo menos de una decena de barcos y aviones de todo tipo, incluyendo pequeñas embarcaciones y aeronaves recreativas, lo que no es un número especialmente elevado si se tiene en cuenta que se trata de una de las zonas con mayor tráfico marítimo y aéreo del planeta. En conclusión, parece que el misterio del Triángulo de las Bermudas no es tan oscuro como a menudo se ha querido hacer creer. Aunque es cierto que ha habido algunos incidentes inexplicables en la región, no hay evidencia concluyente que sugiera que se trata de una zona especialmente peligrosa o que esté relacionada con fenómenos paranormales. Por lo tanto, es importante no dejarse llevar por el sensacionalismo y la exageración y seguir examinando los hechos de manera rigurosa y científica para descubrir la verdad detrás de este enigma. La historia del Triángulo de las Bermudas es una de esas que parece haber sido sacada de una novela de misterio, pero que en realidad está más cerca de la ficción que de la realidad. Este supuesto fenómeno, que ha fascinado a generaciones de entusiastas del misterio, es en realidad un invento de mediados del siglo XX. Todo comenzó en 1950, cuando el periodista E. Jones publicó un artículo donde mencionaba las desapariciones de barcos y aviones en una zona del Océano Atlántico cercana a las Bermudas. A pesar de que las desapariciones no eran especialmente numerosas, el artículo tuvo un gran impacto mediático y pronto empezaron a aparecer otras historias similares en diferentes medios de comunicación. Fue en 1960 cuando la leyenda del Triángulo de las Bermudas empezó a tomar forma gracias al trabajo de Vincent Gaddis, un periodista popularizador de lo paranormal que publicó un artículo titulado El mortal Triángulo de las Bermudas en la revista Argosy. En este artículo, Gaddis detallaba las desapariciones más famosas del Triángulo, entre las que destacaba el caso del vuelo 19, un grupo de aviones militares que se perdieron en la zona en 1945. Desde entonces, el mito del Triángulo de las Bermudas ha seguido creciendo y alimentando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, la realidad es que las desapariciones en la zona no son más numerosas que en cualquier otra parte del Océano Atlántico,
y que la mayoría de los incidentes se deben a causas perfectamente explicables, como el mal tiempo o problemas técnicos en los barcos y aviones. A pesar de esto, el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los misterios más populares y persistentes de la cultura popular. La década de los 70 fue una época en la que el mundo se encontraba sumido en el misterio y la ufología, y en la que surgieron numerosas teorías sobre el Triángulo de las Bermudas. Uno de los libros más populares de la época fue El Triángulo de las Bermudas de Berlitz, que logró vender 20 millones de copias en 30 idiomas diferentes. Sin embargo, aunque la famosa compañía aseguradora Lloyd's de Londres aseguraba que el número de desapariciones de barcos y aviones en el Triángulo no era distinto al de otras zonas del mundo, las editoriales vieron en esta temática una oportunidad de negocio y comenzaron a publicar libros con títulos tan llamativos como El Triángulo del Diablo de Richard Weiner o El Limbo de lo Perdido de John Wallace Spencer. Por supuesto, el misterio del Triángulo de las Bermudas no podía dejar de saltar a la gran pantalla, y fue en la película Encuentros en la tercera fase de Spielberg, donde se presentó una de las demenciales teorías explicativas del misterio. Detrás de todo se encontraban los extraterrestres. No obstante, todos estos libros tenían más de literatura fantástica que de periodismo de investigación. El libro de Berlitz, por ejemplo, hizo desaparecer el Mary Celeste, el caso de buque fantasma más famoso de la historia, en el Triángulo, a pesar de que se encontró a la deriva en las Azores y que su ruta a Italia no pasaba por el Triángulo. También se mencionó la historia del Sulphur Queen, un carguero de 15.000 toneladas que desapareció en 1963 y del que solo se recuperaron 2 chalecos salvavidas. Sin embargo, Berlitz y sus seguidores olvidan mencionar que, según el informe de la Guardia Costera, el carguero tuvo que lidiar con un mar embravecido de olas de más de 100 metros de altura y vientos con velocidades cercanas a las de un huracán. Y no contentos con esto, se inventaron desapariciones para hacer el misterio aún más misterioso. En definitiva, el misterio del Triángulo de las Bermudas no es más que una amalgama de historias inventadas y exageradas con fines puramente comerciales.